Bueno, continuamos con el estudio de Hechos y pensaba, ¿no? Esto que decía Enrique de esperar al Señor trabajando y estudiando Hechos vemos la vida de los apóstoles, ¿no? Pero en particular Pablo, cómo trabajaba, ¿sí? Él esperaba al Señor trabajando, yendo, fundando iglesias, hablando, predicando el Evangelio, estaba constantemente activo. Y para hoy nos toca Hechos, vamos a buscar Hechos 16. En realidad empieza un poquito antes, en los últimos capítulos de Hechos 15. Habíamos visto en Hechos 15 que hay un revuelo doctrinal y se hace un concilio en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén se junta para debatir temas importantes y críticos como era la salvación. Es por fe, hay que seguir ritos, se aclara ese asunto. Y vamos a leer verso 36 del capítulo 15. Dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: vamos a volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Ya había pasado este primer viaje de Pablo, misionero. A ver, si podemos, ponemos el mapa. El que sigue, porque al final no se ve nada. Después me di cuenta que no se veía nada. De acá parte Pablo en el primer viaje, ¿sí? ¿Se acuerdan que pasa por la isla de Pafos? De acá sube hasta Antioquía. ¿Se acuerdan que era Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía distinta a la Antioquía donde él había estado mucho tiempo predicando, que es acá? Luego baja por acá, por Listra, Derbe y vuelve por acá. Bien, ese fue el primer viaje. Ocurre lo de esto de que si se tenían que circuncidar o si no, baja hasta Jerusalén, al concilio. Luego de esto pasan días y dice: vamos a volver a las iglesias por donde estuvimos para confirmar a los hermanos, para ver cómo están, para ver cómo siguen, cómo se va desarrollando el Evangelio. Y pasa esto, que Bernabé, dice el verso 37, quería llevar a Juan, que era Marcos, el que se había bajado del viaje anterior, había llegado a tierra y se volvió. Entonces a Pablo mucho no le gustó eso y dijo: yo no lo quiero llevar. Hubo una discusión. Entonces, por un lado salió Bernabé con Marcos, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Sí? Acá empieza este segundo viaje de Pablo confirmando a las iglesias, con Silas como su compañero. Salen ellos dos, ¿sí? Acá hacen un saltito, pareciera que fueran a los saltos, ¿no? De acá de Antioquía, Cilicia, ahí está Tarso. Después sigue a Derbe, a Listra. Seguimos leyendo, capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, como veíamos recién, y he aquí, había allí, en Listra, en esa ciudad, cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Le suena el nombre Timoteo? ¿Sí? ¿Alguna vez se lo cruzaron? Hay 2 libros en la Biblia que tienen su nombre. Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Es decir, que Timoteo era un judío mestizo, digamos, ¿no? Era mitad judío, mitad gentil, mitad judío. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ahí cerca. Todos hablaban bien de este joven, de este muchacho llamado Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, que se sumara a este viaje misionero. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, hasta aquí la lectura en esta primera parte. Este capítulo 16 tiene un montón de cosas. Vamos a tratar de resumirlas y hacerlas prácticas. Bueno, primer punto, aparece en escena Timoteo, un joven, no sabemos la edad, 20 y pico quizá, o 30 y pico, no sé, que tenía buen testimonio. Entonces Pablo, al recibir estos comentarios y al verlo, calculo, dijo, bueno, me parece que este es un buen recurso para que me ayude para predicar el Evangelio. Ahora, ¿notaron algo extraño en estos versículos? ¿Qué le pide Pablo? ¿Qué hace Pablo con Timoteo? Lo circuncida. Pero en el capítulo anterior había el concilio en Jerusalén, hay que circuncidarse o no, dijimos que no, y ahora Pablo lo está circuncidando a Timoteo. ¿O no le quedó claro a Pablo o qué pasó acá? ¿Por qué lo circuncida a Timoteo? Buena pregunta. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 9. Porque no deja de ser llamativo y las Escrituras no se contradicen. Entonces tiene que haber un motivo por el cual Timoteo es circuncidado. Dice 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer el verso 16. Esto es palabra de Pablo, ¿sí? Pablo está escribiendo esto y dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, ¿no? Vayamos viendo lo importante que era para Pablo el Evangelio. Por lo cual, verso 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Así se sentía él. Siendo libre, me hice siervo de todos con tal de ganar a mayor número, que más personas se conviertan y crean en el Evangelio. Verso 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Está expresando su manera de ver el Evangelio y su manera de trabajar para el Evangelio. No está diciendo, yo corro para el lado que corre el viento. Dice, yo voy a tratar de ganar la mayor cantidad de almas para el Señor. No voy a ir con un legalismo, no, yo tengo la verdad, no, vos estás equivocado, no, vos así no. Porque lo que él quería era que las personas conozcan verdaderamente la salvación. Entonces, si estaba frente a un judío, le iba a buscar la vuelta para que el Evangelio le llegase. Y si estaba con un gentil, le iba a buscar la vuelta para que el Evangelio le llegase. Esa era su preocupación.
y su ocupación. Timoteo no era judío de raza, podemos decir, era mestizo, su padre era judío. Como sabemos, cuando Pablo iba a una ciudad, entraba en la sinagoga, primero entregaba el evangelio a los judíos y después a los gentiles. Entraba en las sinagogas. Timoteo, al no estar circuncidado, no podía entrar en la sinagoga. Al estar circuncidado Timoteo, facilitaba también la llegada del evangelio a los judíos. Porque si no, los judíos podían decir, pero vos, y dar motivos. Y Timoteo, siendo joven, tuvo también este mismo pensamiento o este mismo sentir de Pablo, y la iglesia también ahí en Listra y la familia, que permitió que se sometiera a esta operación quirúrgica por amor del evangelio, para captar a más personas. Era una cuestión, llamémosle, estratégica para predicar el evangelio, dado el contexto, ¿sí? No era por seguir un rito para salvación, no tenía las cosas mezcladas Pablo la tenía muy clara, justamente. Entonces vemos lo que era el evangelio para Pablo, ¿no? ¿Qué cosa? Trabajaba todo el día esperando al Señor, pero con una visión y un pensamiento más elevado para que el evangelio traiga y cambie las vidas de más personas. Verso 6, él estaba, ahora eran 3, se suma Timoteo, llevando a las iglesias, confirmándolas y diciéndoles lo que había pasado en el concilio, para que sepan, para que estén informadas. Y dice que atravesando Frigia y las provincias, el verso 6, y las provincias de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Sí? Ahí vemos, para tener una idea del viaje de Pablo, ¿sí? Estaba acá en Listra, donde se suma Timoteo. Sigue subiendo por acá, Antioquía de Pisidia, quiere ir para este lado y el Espíritu le dice que no, les da a entender que no tienen que ir a este lado, siguen camino por Frigia hasta Misia y quiere ir para el lado de Bitinia, para seguir, digamos, en Asia. Y dice que el Espíritu les manda de que no, para ese lado no tienen que ir, o sea, no tienen que ir para acá, para allá. Entonces, no le queda otra que seguir viaje hasta Troas, a esta ciudad de acá. Como que el Espíritu, si bien ellos tendrían su itinerario, vamos a ir acá, después allá, organizado, el Espíritu Santo era que les iba marcando el camino. No, para allá no, para allá no, para allá no, y los fue encasillando. Descendieron a Troas, verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, esta es la visión que tiene Pablo, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Otra cuestión importante en este texto que leímos. La guía del Espíritu Santo. Más allá que ellos tenían las cosas planificadas, iban a través de la guía del Espíritu Santo. No porfiaban, ¿no? Muchas veces, no, yo quiero esto, yo planifiqué esto, listo, no me saquen de lo que yo... La voluntad es del Señor y nosotros tenemos que obedecerle a Él. De alguna manera, y hasta incluso en este caso, con una visión en un sueño, les dio a entender tienen que ir a Macedonia, fue claro, ¿sí? Macedonia, por eso estaban en Troas. Macedonia, ponemos el mapa, Charlie.
Macedonia es esta parte de acá, es una provincia, ¿sí? Ya en la parte de Grecia. El Evangelio estaba pasando de Asia a Europa. Ya estaba llegando el Evangelio a otro continente. Por eso estaban en Troas, por la guía del Espíritu Santo. Pero además hay otro motivo. Yo lo pasé de largo y nunca lo había prestado atención. Pero si nos ponemos a ver, hay un cambio de pronombre. Esto lo busqué en el diccionario porque no me acordaba lo que era, un pronombre. En el verso 10 dice, recordamos que esto lo escribe un historiador llamado Lucas, que era doctor también, y está escribiendo y dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Dice procuramos, no dice procuraron. En Troas estaba Lucas. No sé, es que estaría viviendo ahí o de casualidad, pero estaba en Troas y se une junto ahora a Silas, a Pablo, a Timoteo y Lucas. Ahora son 4 en este viaje misionero. Tenían que pasar a buscar a Lucas, ¿sí? El Espíritu Santo sabía el itinerario y los guió. Tenían que pasar a buscar primero a Timoteo, después a Lucas. Y todos entendieron que tenían que ir a Macedonia. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, ella y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando por el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vamos a leerlo todo porque es muy importante. Verso 19. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, porque ya no podía adivinar más, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre en que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imaginemos, ¿no?, el escenario. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal,
pues todos estamos aquí. Él, entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hasta aquí la lectura. Luego vuelven a la cárcel, ¿no? Y al otro día los magistrados le dicen: bueno, nos dimos cuenta que eran romanos y lo que hicimos estaba mal porque no los juzgamos, los castigamos y los mandamos a la cárcel sin previo juicio. Nos puede volver esto en contra, así que sacalos por la puerta del fondo. Y Pablo dijo: no, vení y sacame por la puerta para que todos vean que estuvo mal lo que hicieron. Pero ese es otro tema. Hasta aquí la lectura, porque en el relato de Lucas, de lo que pasa en Filipos, después en Filipos se hace una iglesia también muy importante y hay cartas a los filipenses. Lucas, como historiador, registra tres historias, tres sucesos de tres personas. Lo primero que vemos es que llegan a Filipos y, como habíamos dicho, siempre Pablo iba a la sinagoga. Aparentemente no habría una sinagoga en Filipos, estaban en otro continente y tenían que haber al menos 10 varones para formar una iglesia, una sinagoga. O sea que no había ni 10 varones judíos. Pero había mujeres que se juntaban en el río a orar los días de reposo. Entonces, Pablo, viendo cómo se movía la sociedad, dónde podía ir a predicar, vio eso y fueron los 4 a hablar a las mujeres. Y relata la historia de Lidia, una mujer que tenía ropas o telas de púrpura, ¿sí? Era algo muy importante o muy valioso, o sea que era una mujer que tenía una buena posición económica, ¿sí? La púrpura la usaban la gente de la alta sociedad, era como una Elsa Serrano de la época. Tenía un buen pasar económico, de hecho lo vemos porque después invita a Pablo y a los 4 a quedarse en la casa, o sea que tenía lugar para hospedar a 4 personas. Y esta señora no era judía, pero dice la Escritura que adoraba a Dios. Ella, algo en su mente le diría que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Entonces seguía a lo que estaban haciendo las mujeres judías, que eran ir a orar, ir a leer las Escrituras, el Antiguo Testamento, y en su corazón quería adorar a Dios, tenía temor de Dios, aunque no sabía cómo era, dónde estaba, qué tenía que hacer, en su corazón tenía temor a Dios. Y cuando se da la situación y Pablo empieza a predicar el Evangelio, dice que Lidia, esta vendedora de púrpura, estaba oyendo. Y si la palabra lo pone es porque es importante. Lidia estaba escuchando, estaba atenta. No habla del resto de las mujeres, ella estaba escuchando. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios vio en Lidia alguien que lo estaba buscando. Lidia estaba buscando a Dios y se da la posibilidad para que lo conozca. Y ella estaba escuchando, estaba atenta, tenía interés en conocer. Y Dios la ayuda, dice Hebreos 11:6,
que Dios es galardonador de los que le buscan, es premiador. Si hay una persona, aunque no sepa cómo ni dónde, tiene en su intención conocer al verdadero Dios, Dios es el que lo va a premiar y a galardonar, como a Lidia. Se le presentó la situación propicia. Pablo había predicado muchas veces y a multitudes de personas en lugares donde había masas de personas, un montón. En este caso es algo íntimo, pocas personas, podríamos decir si fuera acá en Argentina, mate de por medio, quizá, cerca, junto al río, algo más personal y puntual. Y Lidia lo aprovecha. No sé, pero calculo que le habré hecho muchas preguntas a Pablo para sacar esas ganas de conocer a Dios. Y encontró al Dios verdadero y a la salvación en el Señor Jesús. Y esto lo vemos, dice que fue bautizada ella y su familia, o sea, llevó el Evangelio a su casa y enseguida quiso atenderlos, ¿no? Una manifestación de una verdadera fe. Pero también está esta segunda persona que Lucas describe, que es una divina, una joven, una pitonisa, una medium, como se le dice ahora, las que consulta a los muertos y dice futuro o predice las cosas. Y esta persona dice que durante muchos días lo seguía en ese trayecto que iban al río, que habían tomado aparentemente el río como el lugar para predicar el Evangelio, y iba a los gritos, dando voces, diciendo, prestemos atención a lo que dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Estaba errada en lo que decía? No, era cierto lo que decía. Pero dice la Escritura que tenía un espíritu de adivinación, un demonio. Era una persona endemoniada. Y quizá nosotros podemos decir, bueno, pero a ver, en definitiva estás teniendo publicidad gratis, ¿no? Va a los gritos y va diciendo cosas ciertas, bueno, déjala. Y pasan algunos días, ¿no? Yo me trato de poner, digamos, como en la historia, a ver qué habrá pensado Pablo de, esta chica que va así. Y quizá después se enteró de que era una divina y demás. Pero en un momento se da vuelta, pasado algunos días, y reprende al espíritu, no a la persona, y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu de esta persona, ¿no? El demonio que estaba dentro de esta persona. Fue un ¿cómo se llama? Exorcismo. Exorcismo. El poder que tiene la palabra del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, y salió. Ahora, esta chica, notemos que dice que tenía amos, era una esclava, era una persona esclava, doblemente esclava, espiritualmente y físicamente. Y aquí vemos otra cosa, así como vimos de Lidia que ella estaba buscando al Señor, era otra situación distinta a la de esta persona. Esta persona era una esclava y dice el Señor que todos somos esclavos. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y todos nosotros somos pecadores. Y muchos fuimos esclavos del pecado. Y a veces nosotros nos intentamos engañar, o el mundo se intenta engañar. No, yo en realidad no lo dejo porque no quiero. Cuando yo quiera, lo dejo de hacer. Mentira. Porque el pecado, sea cual sea, es nuestro Señor y nuestro amo. Y el único que nos puede dar libertad de eso es el Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad
os hará libre, verdaderamente libre. Ese es el beneficio o el regalo que nos da Dios. Además de la salvación, nos hace libre del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Por eso es tan gráfico lo que pasa con esta chica. No habla más, no sabemos qué pasó de esta chica, si siguió a Pablo, si no, pero quedó escrito para mostrar el poder de Dios y como ejemplo de que todos somos esclavos del pecado y solamente el Señor Jesucristo nos puede liberar de esa condición. Y por último el carcelero, ¿no? Que por ahí es la historia más conocida, el carcelero de Filipo. Tampoco sabemos cómo era, así como Lidia que decía que temía al Señor o que adoraba al Señor. Era un carcelero. Filipo era una ciudad a la que iban los soldados retirados, los legionarios de Roma. Era una ciudad a la que iban y vivían en esa ciudad. Así que es probable que este hombre sea un ex soldado, ya retirado, que tenía que cuidar a los reos que estaban presos. Imaginémonos un hombre duro, un hombre curtido, que vio muertes, que vio guerras. Y cuando los magistrados le dan a Pablo y a Silas para que les dicen, no les dijo, pónganlo en el de atrás, en el del fondo, pónganlo en el cepo. Le dijeron al carcelero, guardalos con seguridad. Lo podría haber puesto en la de adelante y cerrado la puerta y listo, pero no, los puso en el fondo, ¿sí? Les ató los pies con cepo, que se estiraban los pies y se les ponía el cepo, y eso causaba mucho dolor. Los ataron con cadena y en el fondo caían todos los desperdicios de las prisiones que estaban más adelante, porque eran como en declive, o sea, era el peor lugar, más frío, más oscuro, horrible. Y en esa situación, Pablo y Silas, como leímos, oraban y cantaban himnos al Señor. Notemos esto también. Después de haber sido azotados, el carcelero, viendo a estas personas azotadas, podemos decir sin piedad, los agarra al fondo para estar más seguro, pie en el cepo, pie para acá, pie para allá, ¡pum! Y se queda cuidando. ¿Y qué habrá pensado, no, al escuchar estas cosas? Parece que hubiera un picnic en el último calabozo. Están azotados, están en la peor condición y sin embargo están gozosos, porque dice que estaban gozosos de esa situación y oraban al Señor y cantaban himnos. Y todos los presos los escuchaban. Era una predicación del Evangelio en la cárcel, en la situación en la que estaban. Ahora, pasa algo más en esa situación. ¿Qué ocurre? Un milagro, terremoto. Se sacude todo, se abren las puertas de los calabozos, se les caen las cadenas a los presos también, de paso. El carcelero ve eso y ya sabía, o sea, el carcelero pagaba con su vida si se escapaba un preso. Hizo la ecuación y dijo, mejor me mato yo en vez de sufrir una muerte más dolorosa que me van a dar. Aún no sabía si se habían escapado, pero viendo lo que había pasado, lo más obvio era que no quede ningún preso. Pablo, desde el fondo, habrá alcanzado a vislumbrar esa situación, pues imaginémonos, o sea, era un terremoto. Dice que le dio un grito a gran voz, no te hagas daño, que estamos todos acá. También hay un milagro del Señor en que ningún preso no se escape, ¿no? Porque lo más probable es que todos se hubieran escapado. Ninguno se escapó, estaban todos ahí. Y Pablo le dice esto, no te hagas mal alguno, estamos todos acá. Y dice que esta persona, curtida, dura, ¿no? Impiadosa, podemos decir, porque estaba acostumbrado a meterla en el fondo, dice que
pidió luz, alguna antorcha, y se precipitó adentro, a donde estaba Pablo y Silas, y temblando se postró a los pies. Y les dijo: señores. No les dijo: presos ustedes, les dijo: señores. Notorio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo no conocía nada del Evangelio, pero los escuché a ustedes. Y entiendo que hay una salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. De hacer cosas no hay que hacer nada. Ya todo está hecho. Ya lo hizo el Señor Jesucristo muriendo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Tengo que creer eso. Tengo que entenderlo con mi mente, que la persona que murió en la cruz era el Hijo de Dios y que el motivo por el que estaba muriendo era para salvarme a mí, para pagar mis pecados, porque debería ser yo el que esté ahí a causa de mis pecados. ¿Crees eso? Sos salvo. Eso le dijeron al carcelero. Y el carcelero, gozoso, los llevó a su casa, les curó las heridas, ya era otra persona. 3 situaciones distintas, 3 personas distintas, 3 encuentros distintos. ¿Y el nuestro cuál sería? ¿Más parecido al de quién? No sé. Cada cual tuvo un encuentro con el Señor distinto. La situación era distinta. Hoy se nos vuelve a presentar el Evangelio. Cantamos al principio cuando suene la trompeta, cuando llegue el momento de que el Señor venga por nosotros, los creyentes se nos arenga a estar atentos, a estar como Pablo trabajando para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo eso y no nos encuentre durmiendo y nosotros nos avergoncemos por no estar haciendo lo que tenemos que hacer. Pero aún peor para las personas que todavía no creyeron en el Señor Jesús, porque ahí lo que se está jugando es la vida eterna, en el infierno o en el cielo. Una situación totalmente distinta. Cuando venga el Señor, ¿cómo lo vamos a estar esperando? ¿Vamos a estar confiados de que si viene me voy con Él? ¿O todavía tengo duda en mi corazón? Yo no estoy tranquilo, yo no duermo bien, tengo duda, no sé qué va a ser de mí en la eternidad. ¿Tenemos esas preguntas dando vuelta? ¿Alguien tiene esa pregunta dando vuelta? La tiene que solucionar. Y lo antes posible. Hoy el Evangelio se da de esta manera, lo más parecido a como se le dio a Lidia, de charla, de una manera amena. No esperemos a que Dios tenga que mandar un terremoto y que nuestra vida esté ahí pendiente de un hilo para abrirle la puerta al Señor y para considerarlo. El Señor llama y va a seguir llamando. Deberíamos nosotros tener la inteligencia y el valor para aceptar el mensaje de salvación, para creer en Él, antes de que el Señor llame más fuerte o incluso la puerta se cierre y ya no haya más posibilidades. Está en la decisión de cada uno el poder resolver y contestar esta pregunta. Que el Señor bendiga su palabra. Cerramos con una oración, ¿sí? Padre Santo que estás en el cielo, te damos muchas gracias por esta posibilidad, Señor, que tú nos das otra vez, de poder juntarnos, de poder considerar tu palabra, poder aprender, Señor, de la enseñanza que ella nos da, considerando la vida y la obra de los apóstoles, Señor, de cómo el Evangelio fue avanzando en el mundo, cómo cambió vidas,
de distintas clases sociales en distintos tiempos, cómo tu obra fue avanzando, y así esta obra, Señor, también nos alcanzó a nosotros, por lo cual el Señor estamos tan agradecidos de sabernos tus hijos, de disfrutar de tus bendiciones y de la seguridad de una vida eterna. Pedimos, Señor, en esta hora que esta misma paz y tranquilidad esté en los corazones de todos los aquí presentes, sabiéndonos, Señor, que somos hijos tuyos y que nos espera por delante una eternidad a tu lado, ya sin miedo a la muerte. Agradecerte, Señor, porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, en esta hora que nos sigas acompañando en el resto de la reunión. Agradecerte, Señor, por poder disfrutar de los alimentos que hemos de compartir ahora, en este momento, Señor, de camaradería, para que tú, Señor, también así nos sigas bendiciendo. Te agradecemos todo y lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.